Bienvenido, querido Jesús Hernández, founder y CEO de We Company. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias, Luisa. Te agradezco mucho la invitación a tu podcast, que es tan interesante. Oye, pues estoy muy emocionada de entender a qué se dedican en We Company. Pues mira, nosotros detectamos hace ya algunos años, la empresa tiene 9 años, y detectamos una oportunidad para hacer una innovación importante en el mundo de seguros, porque es uno de los sectores más golpeados en términos de percepción de la gente. O sea, la mayoría de las personas pensamos en los seguros que es algo muy malo, muy feo, no pagan, es un fraude, mejor no lo contrato. Sin embargo, pues ya entrando más en este negocio, nos dimos cuenta que sí había que hacer una automatización, sobre todo en la experiencia que tienes tú con el seguro. Entonces nos dimos cuenta que muchas de las aseguradoras, la gran mayoría, tenían sistemas muy viejitos, y lo que decidimos hacer es crear una plataforma que permitiera automatizar todo lo que pasa atrás de una compañía de seguros, desde que se vende el producto hasta que se paga, pasando por todos los momentos de verdad con el asegurado. Entonces, vimos una oportunidad importante hace pues, un montón de tiempo, y pues aquí estamos. Ya hoy le damos servicio a 6 compañías de seguros, y el grupo debemos de ser alrededor de 650 personas. Qué orgullo, muchas felicidades. Pero aparte creo que hay una crisis importante en ese sector. ¿Cómo defines tú esa crisis que se está viviendo? ¿Cuáles son los atenuantes? ¿Cuáles son las características de esa crisis? Mira, yo creo que se vino a agravar mucho por ese tema tan sonado del IVA en las aseguradoras, que seguramente viste por ahí en algunos headlines de medios especializados. Y sobre todo lo sentimos más cuando vino nuestra renovación anual del seguro, ¿no? Muchos dijimos, no más, y ya mejor pues me como el riesgo, o lo absorbo, lo retengo, Muchos hicieron y eso. pues espero, o compro un seguro más chiquito, o le aumento el deducible un montón, y pues, se vuelve inviable. Entonces, y es porque el IVA que típicamente se lo acreditaban las compañías de seguros, es decir, tú ibas a un hospital, o en autos pasaba lo mismo. Ibas a un hospital y esa factura te salía a nombre de la aseguradora, la del hospital, la de los honorarios médicos y demás. Entonces ese IVA se acreditaba directamente en el balance. Entonces, al no poder acreditarlo, después de una negociación muy larga con Secretaría de Hacienda, porque querían que les recuperaran 5 años de esto, ¿no? Eso ponía en quiebra técnica a todas las compañías, a las grandes, medianas y chiquitas. Entonces esto vino a ser un agravante súper severo, que pues ese 16% del IVA se vuelve pues un costo directo al balance en la cuota en la cuenta de los siniestros. Entonces eso se aumenta. Pero ya de antes venía una crisis más importante, Luisa. Y déjame decirte que es precisamente que no están alineados los intereses de todos los participantes. Pues los hospitales cobran de una forma no muy clara muchas veces. Los médicos, muchos se volvieron empresarios, y lo primero que te preguntan al llegar es: ¿tienes seguro? Ya saben que te tienen que meter cuchillo, y lo primero que te dicen es: ¿qué seguro tienes? Y si tienes, y ya saben que ahí, digo, no todos, sino siempre, ¿no? No en todos los casos, pero sí, eso se agravó muchísimo en los últimos 8 años quizás. Entonces, pues las aseguradoras pague y pague y pague y pague. Entonces, si ya de por sí estaba afectado por esto, es decir, el año pasado, tú lo puedes ver, es información pública que está en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tú ves el balance, y vas a ver que las aseguradoras no hacen dinero, no tienen utilidad operativa de administrar el dinero de los asegurados, ¿no? De las mutualidades. Tú lo puedes ver y es público. Entonces, no solo no hacen dinero, no vienen haciendo dinero ya de hace varios años. Se agravó un montón con el COVID, y todo esto esto del IVA vino a hacer que se volviera ya algo insostenible. Entonces, ¿qué hicieron la gran mayoría de las aseguradoras? Pues transferirle al asegurado el costo, este IVA, más lo que te digo, que ya viene siendo un problema de los intereses desalineados entre los hospitales, los médicos y las aseguradoras. Entonces, pues es en perjuicio de nosotros los consumidores, los asegurados. Entonces es como Em, yo veo las cosas, más o menos. ¿Cómo, qué porcentaje de la población en México tiene seguro de gastos médicos? Es una tristeza que solo el 10% de la población tenemos un acceso, porque también pues, el tema son los costos. O sea, la realidad es que ese 10% es gente que o tiene la prestación, porque el 80% de ese 10% son seguros colectivos, se le llama.
No, espérame tantito. Solo el 10% de toda la población tiene seguro de gastos médicos. Y de ese Así diez es, por ciento, el 80% es porque la empresa lo otorga. exactamente. Entonces estamos hablando de ese 20% que lo compra de su bolsillo, pues es altísimo los costos, porque en las colectividades grandes o en las empresas, estos seguros colectivos que le llamamos el mundo de seguros, se diluye el riesgo y tienen tarifas mucho más accesibles porque las empresas suben a sus colectividades y el riesgo se distribuye, entonces te tarifican distinto que a, Oye, a pero los de a pie. entonces, ¿quién podrá salvarnos? A nadie le va a interesar un porcentaje tan chiquito de la población en este conflicto o en esta crisis. ¿Estoy bien? Sí, es correcto. Pues mira, no hay mucho para dónde hacernos, ¿no? Digo, las aseguradoras han reaccionado bien, la gran mayoría han empezado a diseñar nuevos productos. Y yo creo que el secreto más importante, Luisa, va a estar en el tema de crear redes cerradas. Redes cerradas quiere decir que son proveedores de las compañías de seguros, es decir, médicos, hospitales, farmacias, laboratorios y gabinetes que tienen ya un convenio de precios directo con la compañía de seguros. Es decir, no es tu doctor que tiene sus propios proveedores, sus propios servicios y el hospital que tú quieres, etcétera. Entonces, yo creo que como está reaccionando el sector, un poco lento, porque obviamente cambiar un modelo de tantos años lleva su tiempo, pero ahorita un poco lo que está pasando es, te digo, están transicionando a un modelo de esquemas cerrados, donde tú vas a tener suficientes redes médicas, es decir, proveedores médicos, acceso, pero son nombrados. Es decir, ya no vas a poder ir a atender con el médico que tú quieras y todo eso, sino más bien es, pues hay una red suficiente y solvente que pueda atender todas las necesidades de salud que tú tengas y una serie de hospitales que sí aceptan los tabuladores y que sí aceptan trabajar con proveedores ya certificados por la compañía de seguros, que respetan los precios y que no llegan las cuentas con sorpresas, porque al final seguramente has escuchado casos aún inclusive que la aseguradora participó con casi todo el pago, también como asegurado te dicen, ¿qué crees? Pues esto no lo cubrió la aseguradora, ¿no? Y ahí te va no solo el deducible, sino también esto no estaba, esto tampoco, y al final son unas cuentas que dices, oye, pues, ¿qué pagó el seguro? Y sí pagó mucho, definitivamente. Pero yo creo que sí se está avanzando hacia eso, y yo creo que eh, pues es muy, muy antifrágil el sector. ¿Qué estudiaste? ¿En dónde trabajaste? ¿Cómo tuviste la visión de identificar el área de oportunidad tan fino en este nicho que tienes? Pues fíjate que yo inicialmente estudié ingeniería industrial y es lo que estudié al final. Pero llegué y mi primer trabajo fue en una compañía de seguros, precisamente hace 20 años, 20 y tantos años. Entonces ahí me di cuenta la gran necesidad que había de automatizar y sistematizar mucho de la experiencia. Era una aseguradora de salud. Entonces, pues ahí claramente me di cuenta que sí se necesitaba hacer, porque yo me acuerdo que llevaban carritos con facturas en cajas, una locura, ¿no? Que ya sabes que es el famoso papel que tú llenabas, que todavía sigues llenando, es una ironía que lo sigues llenando y lo sigues mandando a un correo electrónico o vas y se lo das al broker o ya sabes, todo brincadera de papeles. Entonces ahí me di cuenta y de ahí empecé a detectar que sí había que hacer transformación en el sector no solo de seguros, sino también el sector de salud, porque obviamente están intrínsecamente relacionados, el seguro de salud con los proveedores de salud. Y así fue como empezó esta aventura. Hay millones de personas que han pasado por aseguradoras y nadie había identificado lo que tú viste. Yo quisiera entender, para que quien nos escucha pudiera aprender, ¿cómo lograste tener esa visión? ¿Cómo funciona tu cerebro? ¿Qué podemos aprender de ti para identificar áreas de oportunidad como tú lo lograste? ¿Hace sentido mi pregunta? Está Sí, súper claro. interesante. Pues yo creo que es desde chavo, digo, hay muchos emprendedores que tenemos esto, ¿no? Que muchos empresarios también, digo, no todos los empresarios, pero sí casi todos los emprendedores, que detectan un problema, es decir, porque constantemente estamos desafiando del status quo, constantemente. Yo desde chavillo eh, detectaba cosas y le decía a la maestra, oiga, maestra, pero pues eso está mal porque usted nos enseñó así. Espérate, chamaco, eso ni lo digas ni lo mencionas. Entonces yo creo que esa sensibilidad o ese más bien estar constantemente identificando cómo desafiar el status quo es lo que, porque no fue solo, te digo, ya derivado en esto, sino cuando estuve trabajando en estas empresas, pues sí identificaba muchas cosas y áreas de mejora.
Entonces yo creo que el tema de ser inquieto, ser curioso y tratar de desafiar el status quo o preguntarse cosas, yo creo que es lo que es el común denominador de los emprendedores. Preguntarnos cosas, ¿no? De, oye, ¿por qué siempre la manija ha estado para acá y no para el otro lado si hay menos fricción en el otro lado? Entonces yo creo que esa es la mentalidad que al menos a mí me ha funcionado. En algunos casos no, porque en algunos casos lo ven como es un desafío a la autoridad y cómo te atreves ¿sabes? Pero depende mucho cuándo y para qué lo utilizas. Pero yo creo que una mentalidad curiosa es la que te lleva a buscar soluciones para resolver problemas. ¿Cómo alimentas una mentalidad curiosa? Pues con información, yo creo que sí es algo interesante siempre estar, digo, yo ahorita soy muy apasionado con la IA. Hace muchos años no programaba y hoy volví a programar con las nuevas herramientas que hay. Y pues sí, o sea, yo creo que es importante dejarse, o sea, tener esa mentalidad de dejarte sorprender por cosas pequeñas, por cosas simples o por cosas grandes también. Porque luego de repente va pasando que nos metemos en tanto la zona de confort que vamos perdiendo esa capacidad de sorprendernos de las cosas, porque son grandes invenciones, ¿no? Como el tema este de la IA, que es una genialidad, definitivamente, es toda esta ideación, que viene en un proceso evolutivo, ¿no? No es de que surgió en el 22 con ChatGPT, sino que ya empieza desde los 70, es decir, tiene una larga historia. Pero yo creo que la ¿Cómo empieza alimentación desde está los en, setentas la IA? sí, cuando empezaron a hacer que las máquinas aprendieran, a que Ok. entendieran cosas, con el famoso machine learning, no es algo de hace 10, 15, 20 años, sino es algo de hace muchos años más, cuando los primeros pioneros empezaron a enseñarle qué cosas son a las computadoras, eso es el famoso machine learning. Entonces no es algo reciente, ¿verdad? Pero yo que volviendo a la pregunta, sí tratar de estar siempre atento a las maravillas de la vida finalmente, que se van presentando. ¿Qué es algo que no te enseñan las mejores universidades del mundo y que has aprendido en la experiencia para ser exitoso en la vida? Pues yo creo que pues en Excel todo sale bien, ¿sabes? Sí, En Excel los aguanta todo. PowerPoints todo se ve perfecto. En las escuelas te dicen que, pues digo, inclusive el modelo económico que hoy tenemos de cómo funciona, que ya no funciona a muchos millennials, ¿no? Porque hace poco vi un reportaje de la cantidad de millennials que pueden hoy adquirir una vivienda propia. Es bajísima en comparación de otras generaciones, ¿no? La generación X, de los boomers. Y es precisamente porque va cambiando las cosas y no nos hemos dado cuenta. Yo me acuerdo que de chavo también mi papá me dice, no, pues tú estudia, trabaja y es las cosas y después compra una casa y cásate y compra un perro y ten un coche, ya sabes. Pero yo creo que ese modelo se ha ido agotando porque las condiciones externas han cambiado mucho, porque no es únicamente endémico a México este problema de que los millennials no pueden acceder a una casa, sino es global, ¿no? O digo, una casa que esté cerca de su lugar de trabajo, una casa que cumpla los requerimientos básicos para que puedas vivir y desarrollarte. Entonces, pues sí, yo creo que hay cambios constantes que van haciéndose, ¿no? En este tema. ¿Cómo lograste crecer en 9 años de 16 en tu equipo a más de 650? Pues yo creo que pues con el equipo, o sea, con los primeros líderes, managers, gerentes, o sea, yo creo que el arte de hacer crecer una empresa, un negocio, está en poder seleccionar el talento, educarlo, capacitarlo, acompañarlo, dejarlos que se equivoquen, es decir, delegar, pero una delegación supervisada para que no se te fuera la mano a veces. Em, y es mucho de recursos humanos, ¿sabes? O sea, ¿Es mucho de es qué, perdón? muy de recursos humanos, es decir, es altamente demandante tu atención hacia el desarrollo de las personas, porque realmente, digo, yo arranqué, a lo mejor prendí la mecha, pero quienes pusieron y esparcieron todo esto fue el equipo de trabajo, ¿no? O sea, el equipo que me ha acompañado por estos 9 años ha sido fundamental en la creación de todo esto. Y seguir haciéndolo constantemente, porque llega gente nueva y hay que capacitarlos, enseñarles, un poco compartirles la misión, inspirarlos en por qué hacemos las cosas, porque al final de cuentas hay un porqué y es simplificar la experiencia en salud de todos. Es así de simple, ¿no? Es nuestra razón de ser. Eh,
Entonces, es mucho más demandante en términos de acompañamiento y de dirección de la gente que una receta mágica, ¿no? Porque muchas cosas nos han salido mal, otras re mal, y algunas otras han salido bien también, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla de sí trabajar mucho con el equipo, mucho, mucho, desarrollar un equipo fuerte, grande, al que le puedas confiar tareas y que ellos las enfrenten. Y también probar y equivocarse cosas, porque te digo, yo creo que nuestro ratio ha sido a lo mejor un 60-40, 60% de errores, 40% de aciertos en modelos de negocio, en productos, en servicios que hemos diseñado. Entonces, pues estos 40 fueron muy poderosos que hicieron que el grupo creciera tanto, ¿no? ¿Cómo manejas el fracaso? ¿Cómo manejas cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo manejas esos viernes oscuros del alma que todos tenemos, donde chambeamos, 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 chambeamos y no se ve la luz? No sé si te ha pasado, pero yo siempre le digo a Claro. mis hijos, es donde se hace la diferencia, porque ahí muchos dejan la toalla. Tú tienes que seguir hasta llegar. Pero ¿cómo has logrado tú transitar esos momentos? Yo creo que sabes que sí, es una muy buena pregunta porque alguien me decía hace poquito eso, ¿no? Oye, ¿cómo le haces, no? Para estar haciendo más cosas y emprender más cosas y más movimiento. Y mira, yo creo que estadísticamente muy pocos fracasan, poquísimos fracasan. La gran mayoría abandona, como tú dices. Y sí es verdad. O sea, la gran mayoría llega un momento donde dice, ya, basta, se acabó, ¿no? Es la gran mayoría. Pero que realmente agote, o sea, la gente que realmente llega a fracasar es muy poco el porcentaje porque no agotaron todas las posibilidades, ¿sabes? O sea, y a mí no solamente me llega a pasar hasta la actualidad los viernes, sino también los lunes y los martes y los miércoles. Entonces, como que de alguna forma vas desarrollando, y te digo, con esta cantidad de fracasos que te digo, o sea, este 60% en el overall, pues vas generando, como decía mi abuelita, la piel gruesa, o te vas haciendo, no inmune, ¿verdad? Pero sí más resiliente a la adversidad. De hecho, yo les digo a los chicos del equipo, oigan, compadres, la adversidad es una condición constante de la vida, Sí. porque la adversidad viene de la mano del cambio. Entonces, la adversidad hay que abrazarla, hay que entenderla y hay que saber que es un amigo que vamos a traer en nuestra mochila por siempre, por siempre. Es decir, no es algo, no va a llegar un momento, o yo creo que sí, cuando te mueres, ¿no? Que llega un momento donde ya no hay problemas, ya se acabó, ya no hay más progreso, ya, ¿sabes? O sea, ya no hay desafíos, pero la adversidad es algo que siempre va a estar en la mochila. Entonces, si aprendes a entenderla y abrazarla y a navegarla, yo creo que tienes una gran ventaja, porque los seres humanos, nuestro cerebro, es re malo para los cambios. No nos gusta, nos incomoda. Y si es un cambio que te deja en una posición desfavorable, pues todavía peor, ¿no? Eso se le llama adversidad. Entonces, si aprendes a navegar con ella desde el principio o a través de los golpes vas haciendo eh, que sea parte de tu vida, no lo vas a ver sino como una parte más de tu día a día, ¿no? ¿No? Y así, pues se sobrellevan, te digo, los viernes, los lunes, los martes, miércoles, los jueves, hasta sábados a veces y fines de semana. Interesante, lo que estás diciendo es algo muy lógico, pero no intuitivo, que es aceptar la adversidad como parte del camino para poder llegar. Y entonces mi siguiente pregunta sería, ¿cómo has aprendido tú a atravesar los momentos de adversidad? ¿Qué hábito tienes? ¿De quién te dejas rodear? ¿Qué pensamiento tienes? ¿Qué libro lees? ¿Ante quién te Mm, hincas? O sea, ¿cómo le haces? pues mira, yo creo que pues, he tenido muchos grandes maestros, muchos coaches en la vida, que veo con cierta frecuencia también y que me asesoran en momentos, por supuesto, porque el conocimiento que hoy tengo, pues es la suma del conocimiento de muchos mentores que influyeron poderosamente en mí para formarme definitivamente, ¿no? Y uno que otro conocimiento que pues, yo le he podido descubrir o entender, ¿no? Inteligirle ya después de tanto insumo de información. Eh, sí leo con bastante frecuencia. Es irónico porque no leo solo literatura que tiene que ver con economía de negocios, finanzas, insurtech, healthtech y demás, sino veo también muchas cosas del comportamiento humano. Eh, hay un libro que se llama Antifrágil que es buenísimo, que te habla precisamente de esto. eh, que creo que sí es muy recomendable que lo puedan entender porque es de un economista
eh, que fue premio Nobel. Él previó lo del cisne negro en el 2008, ¿no? Esta crisis que nadie veía y solamente él vio. Entonces, ese es uno que sí fue, está parte como que de mis libros de cabecera que tengo ahí, ¿no? No es reciente, ya tiene algunos años, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es mucho de la conversación con coaches, con mentores, con guías y sobre todo con entender la realidad y tratar de entenderla desde un punto de vista objetivo, no emocional, porque eso pasa, ¿sabes? Somos bien emocionales los seres humanos, bien emocionales. Entonces creemos que todo está afectándonos de alguna forma y pues no es cierto. Somos una, somos un pequeño paréntesis en el tiempo de la humanidad, ¿no? Pero pues de repente, pues esto que nos equipó también Dios con el tema del ego, pues nos juega en contra muchas veces, ¿no? Nos ayuda a sobrevivir y a crecer de niños, pero después nos juega en contra y hace que le demos demasiada importancia, inclusive a nuestra existencia. Qué bonito lo que estás diciendo. ¿A qué hay que darle importancia? ¿A qué le das tu importancia? Pues a la misión que tengo, a mi trabajo como en mis diferentes aristas, ¿no? Como papá, como esposo, como líder de una organización, hijo, tío, sobrino. Entonces creo que en la medida que vamos honrando ese rol que tenemos, vamos avanzando hacia cierto sentido, ¿no? Y no quiero caer con esto en pensar como que es algo muy moralista, No me ¿sabes? parece. Sino más No, bien es tratar de buscar cómo ir empujando a que las cosas pasen y tratando de hacer una mejor versión. hasta me parece pragmático. De hecho, si como dices, es contraintuitivo, ¿no? Pareciera que es muy claro, pero tienes que profundizar más para decir, pues es fácil, si entiendes que va a ser difícil, no te va a costar tanto trabajo cada vez que arranques el sprint. Qué bonito. Si entiendes y aceptas que va a ser difícil, no te va a costar trabajo cada vez que inicias el sprint. Ujú. Lo voy a anotar. Si entiendes y aceptas que va a ser difícil, no te va a costar trabajo el sprint. ¿Cómo te cuidas? ¿Quién cuida al líder? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué hábitos tienes mentales, espirituales, físicos, emocionales? Em, Pues tiene a lo mejor un par de años que me cuido mucho en la alimentación, Ujú, porque, pues sí, normalmente cuando estás lleno de desafíos y andas muy de aquí para acá, pues tienes una alimentación muy pobre o muy ujú. rápida, ¿no? Muy orientada al Sí, fast food. Entonces, pues no observas eso. Pues tiene un par de años que empecé a comer mejor, a empezar a integrar mucho más alimento saludable, a hacer ejercicio. Eh, pero bueno, yo creo que sí, el que se tiene que cuidar más es uno mismo, ¿no? Y por supuesto, pues sí, porque si no te cuidas tú, pues por más que te digan, ¿no? O te totalmente. pongan ahí una red de protección, pues, ¿Cuál es uno o los mayores retos que tienes hoy como empresario? pues yo creo que es seguir creciendo y haciendo que o sea, todos los miembros del equipo tengan la misma visión y orientación. Mm, Porque no hay nada más difícil que generar convicciones humanas y alinearlas. Eso es lo más difícil, porque también es una verdad que me pasó. O sea, empezamos a traer gente mucho, mucho más profesional que yo, con mucha más experiencia inclusive, en muchos ámbitos, pero pues con pensamientos muy distintos o con costumbres diferentes o con hábitos disruptivos inclusive. Y está bien, ¿no? Esa es la pluralidad. Pero el tema es que debemos de tener una serie de códigos alineados hacia un mismo destino, ¿no? Un código. El código es el que puedes voltear a la pared y decir, a ver, cuando no sé qué hacer, el código ¿sabes? O sea, es como un mantra mayor. Entonces, cuando ciertos líderes no comparten ese código, es decir, el que tenemos muy todos en la empresa, ¿no? El tema de resolver de una forma oportuna, no procrastinar, es decir, si lo puedes resolver, hazlo ahora, ¿no? El servicio al cliente, eh, pues sí, cuando vamos a ver profesionales y no traen necesariamente esos mismos códigos, empieza a haber fricción y empieza a haber fricción, empieza a haber desgaste.
y más allá de estar generando valor hacia afuera, empiezan a generar trabajo hacia adentro, ¿no? Esto es mucho de las organizaciones, ¿no? Y te digo que yo creo que es el mayor reto, hacer que no perdamos el dinamismo y la velocidad con la que arrancamos. Pero sí, cuando es tan grande la organización, pues ya hay mucha fricción, hay intereses. Y en este caso, no es nada más imponerse, ¿no? O sea, no es vencer, sino convencer y entender, ¿no? Y hay algunos no renunciables definitivamente, ¿no? O sea, si alguien tiene como un comportamiento poco ético, quizás, pues no tiene cabida en la organización, ¿no? Me refiero a corrupción y todos estos tipos de cosas con los que sí de plano no está nuestro código de valores, ¿no? Nuestro decálogo. Em, y pues yo creo que ahí es donde estoy, ¿no? Tratando de hacer que el barco no se vaya para otros lados, porque con organizaciones tan grandes lo que pasa es que se van yendo para diferentes, aunque pongas procesos, ¿sabes? Em, pero es irónico porque yo vengo de romper esas estructuras y pues ya estoy inmerso en una, ¿no? Total, total, qué interesante. Jesús, ¿qué te encantaría dejar en el corazón de las personas que nos escuchan hoy? Em, yo creo que hay que luchar siempre por las cosas que quieres y lo que sueñas y lo que buscas. Y te digo, muchas veces se malentiende de que las cosas no son fáciles. La gran mayoría de las cosas que valoramos más, digo, las que valoramos más, pues la salud, la familia son gratis, ¿no? Pero me refiero, en la parte del negocio, del business, de la trascendencia y demás, yo creo que sí es importante integrar siempre esta visión de que no va a ser fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo estaría haciendo, ¿sabes? O sea, pero es porque, te digo, quizás no se ha equipado estos elementos en la mochilita de entender que va a ser difícil, de que va a doler, de que vas a tener que pagar un precio. Les digo también constantemente al equipo, a ver, cualquier decisión que tomemos hacia cualquier lado implica una renuncia, ¿no? O sea, hay trade-offs. Entonces, a los seres humanos no nos gusta perder. Entonces, oye, quiero tener un cuerpo atlético para los que hacen ejercicio. ¿Está bien? Pues, ¿y cuál es la renuncia? Pues tus horas de sueño, compadre. A menos de que tú duermas a las 10, pues si tú duermes a las 10, pues ya no te da tiempo de tener vida social. Pero, ¿sabes? O sea, entonces, como que tienes que estar haciendo una serie de renuncias constantes. Entonces, quizás el tema es elegir bien qué queremos para saber bien, con certeza, a qué renunciamos. Porque pues no se puede todo, ¿no? Eh, entonces yo creo que sería una reflexión que constantemente Me comparto con los encanta, porque nunca chicos. pensamos en las renuncias, en el costo. Todo tiene un costo y hay que revisarlo y estar dispuesto a pagar el costo, Claro, ¿no? o no, quizás. Cada quien decide. Jesús, ¿dónde te encuentran las personas que nos están escuchando? ¿Quién quiere estar en contacto contigo? En mi LinkedIn, en la página, estoy como Jesús Hernández Camacho de LinkedIn. No, una renuncia que tengo es que no tengo redes sociales, o sea, el Instagram, el Facebook, todas estas no tengo. Creo que tengo por ahí sí uso X, pero pues para más bien para ver noticias de inmediato, ¿no? Cuando hay sismos y cosas esas, pero con mucho gusto ahí puedo recibir los mensajes en LinkedIn y conversamos. Y tu página es, me imagino, We Company, W-E-E Company.com. .net, .net, Punto net. WeCompany.net. Ujú. www.wecompany.net. Correcto. Ahí nos pueden encontrar y poder saber más de lo que hacemos. Y pues bueno, si también se quieren unir al equipo, ya sabes que siempre estamos buscando talentos frescos, disruptivos, que les guste marcar una diferencia y hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conectar y de amplificar el mensaje. Gracias. Con mucho gusto, Luisa.